Apreciados amigas y amigos, permítanme nombrar con veneración y respeto un nombre al cual la cultura humana, la historia humana le debe mucho. Ese nombre es Israel. Es lo hebreo, es lo judío. La aportación del pueblo judío a la humanidad, porque han estado en todas partes, perseguidos en donde han estado, con breves periodos, segmentos, trechos de, no sé llamarle vacaciones o tranquilidad, pero es un pueblo perseguido, un pueblo maltratado, como muchos otros pueblos en el mundo, pero fundamentalmente a ellos. Les debemos a ellos nuestra religión, nuestro culto monoteísta. Israel, la Torá, el Talmud, son la matriz de las tres grandes religiones que profesa la humanidad. Obviamente el judaísmo, el cristianismo y el islam, con todas sus derivaciones y todos sus matices, cada uno. Aporte a la ciencia, a la cultura, a la música, al arte, a la matemática. No voy a enumerar, pero sí quiero mencionar a dos de los últimos físicos, descubridores de la mecánica del universo. Albert Einstein, uno de ellos, y Max Planck. Max Planck fue el que descubrió la mecánica cuántica, de la cual habla a menudo nuestro presidente de la República, don Lenín Moreno. Hoy he invitado a una niña israelí, ecuatoriana desde luego, pero con esta tradición, con esta sangre en sus venas. Ella es Gabriela Steinitz. Y vamos a hablar de su abuela, de su gente, que fueron víctimas de esa ignominia sin nombre, el Holocausto. Ese Holocausto que cobró la vida de millones de seres humanos inocentes en los campos de exterminio. Y vale la pena tocar el Holocausto porque es una especie de emblema de muchos discrímenes, persecuciones que otros pueblos del mundo están sufriendo ahora mismo en pleno siglo XXI. Así que con este antecedente voy a iniciar el diálogo con mi querida Gabriela. Gabriela, es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Marcelo. Igualmente. Nuestra conversación va a tener dos segmentos. Hablemos primero de tu abuela, ¿no es cierto? De Trude Soyka. Ese era su apellido, casada con el señor Steinitz, ambos judíos. Me parece, hasta donde entiendo y sé, que tu abuela fue víctima, ella o su familia, de un campo de exterminio. Recuérdanos esto, por favor. Sí, bueno, les comento un poco también del contexto, ¿no? Porque, a ver, ella nació en 1909 en Berlín, pero sus padres eran checos. Checos. Eran checos. Yeah. Y venían de una familia de la alta burguesía checa y tenían, o sea, se movían mucho, era el Imperio Austrohúngaro en la época. ¿Cómo no? Claro. Se movían mucho en toda la región, ¿no? Y bueno, mi abuelita creció la mayor parte del tiempo en Praga. En Praga. En la ciudad de Praga. Todavía no se había dividido lo que más tarde conocimos como Checoslovaquia. Recordarás que ese fue un invento comunista de los rusos, porque antes era la República Checa, que era un pueblo checo con una gran tradición, era la antigua Bohemia, toda la región de Bohemia, es decir, la vieja Alemania, ¿no es cierto? Sí. La checa. Y después, pues, los eslovacos. Hoy, cuando se cayó el muro y se disolvió el comunismo, volvieron a ser checos los unos y eslovacos los otros. Sí, más o menos. O sea, la Checoslovaquia había la nación checoslovaca, que era muy unida, de hecho, al principio. Con dos versiones, ¿no? Con dos historias, dos culturas. Pero muy primas hermanas. Sí, totalmente. Y la Checoslovaquia, el país en sí, se creó después de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Tienes razón, ahí te agradezco mucho por recordarme y hacerme una corrección. Fue como producto de la Primera Gran Guerra. Exactamente. Y Checoslovaquia existió hasta después del comunismo y se separaron solo en 1993. O sea, varios años después de la caída del muro.
Y eso fue más problemas políticos, problemas de identidades también. Ideológicos, claro, así fue. Déjame contarte algo sobre la República Checa. En Europa y en el mundo se le tiene muchísima confianza a todo lo que industrialmente hacen los checos. Una industria automotriz realmente ejemplar, extraordinaria. Tenían una industria de armamentos, verás. Armamentos que eran preferidos en todo el mundo por su confiabilidad, por su acero, por su diseño. Los checos siempre se han distinguido por eso. Además, formidables deportistas, ¿no? Sí, y tenían albergando allí pues a muy respetadas comunidades judías. Sí, sí, sí. Toda esta Europa de central este tenía una población muy, muy grande de judíos. Muy intensa y muy respetada. Sí, bueno, en parte. Porque como tú decías, buena parte de ellos pertenecían a este sector aristocrático de estas naciones, tanto en Hungría, en Checoslovaquia, en la propia Alemania, verás, ¿no es cierto? En Polonia, los judíos siempre eran acogidos y eran miembros activos, dinámicos de esas élites que hacen cultura o que hicieron cultura en estos países de acogida. Sí. O sea, yo creo que me parece que en el siglo XIX salió una ley de emancipación de los judíos. Y ahí es cuando ellos salieron a las ciudades, salieron de sus shtetl, o sea, esas ciudades de chiquitas. Sus guetos. Sí, prácticamente eran guetos, los llamaban shtetl en yiddish. Y ahí cuando fueron a la ciudad y descubrieron toda la cultura que podían asimilar. O que podían aportar. Y que podían aportar, exactamente, porque sabían varios idiomas, siempre viajaban mucho, siempre, o sea, tenían que desenvolverse de una u otra forma porque era su única manera de sobrevivir. Entonces, por eso nació esta élite, digamos, sí, de judíos. Claro, eran siempre pertenecientes a estratos altos de la sociedad, ¿no? No porque pudieran exhibir títulos de nobleza, condados, ducados, marcas, no. Era por su aporte intelectual, cultural, a los países que los acogían, a la humanidad en general. Ahora yo te quiero preguntar a ti algo, que como comprenderás, conozco. Hoy he traído la menorá. Es el candelabro judío. Sí. 3 de estos emblemas adornan ambientes de mi casa. Las razones son obvias. La menorá, el candelabro, con los días de la semana, 6 días, y aquí el Sabbat, en el centro, el día de Dios. La pregunta que quiero hacerte, Gaby Steinitz, es ¿por qué razón los judíos se han mantenido como una unidad, ¿no es cierto?, religiosa, cultural, muy fraterna, no quiero decir es exclusiva o excluyente, pero sí muy fraterna a lo largo de centurias, a lo largo de los milenios? ¿Tienes tú alguna razón que explique esto? Es una buena pregunta. Yo creo que es esa necesidad de supervivencia, en cierta manera, que nos mantiene unidos. O sea, hay muchos mitos sobre los judíos que dicen pueden dejar morir a un cristiano y pero se ayudan entre ellos. O sea, bueno, eso es ya un poco exagerado, pero es verdad que hay mucha solidaridad porque han sido discriminados durante tanto tiempo, durante tantos años desde la antigüedad, que yo creo que esa necesidad de la unión es lo que la unión hace la fuerza. Se conoce históricamente que los judíos tienen cuando menos 3.500 años de persecuciones. Estaban en la Palestina, entre Siria, Asiria, Babilonia y Egipto. Estos eran imperios que se declaraban la guerra a cada momento, los egipcios con los hititas, con los babilonios, en fin, y siempre tenían que pasar forzosamente por la Palestina, es decir, por el hogar de los judíos. Y los pasaban, discúlpame el término porque no tengo otro, los pasaban pisoteando. Así que esa persecución y ese maltrato se fue acendrando en el alma judía y fue creando, como tú bien dices, me has contestado la pregunta, un espíritu solidario y fraterno que les ha durado por milenios. Exactamente. Entonces sí, bueno, también en Europa, volviendo al siglo pasado, hubo esta idea de muchos judíos de la asimilación a los pueblos, a los países donde estaban.
Entonces muchos también quisieron en cierta manera dejar un poco su cultura, o sea, no perder su identidad judía, pero dejar tal vez las tradiciones que menos tenían sentido para ellos. Exactamente. Vamos a terminar este primer segmento del diálogo nuestro, Gabriela, diciendo: el aporte del pueblo judío a la humanidad es enorme y es multidimensional. Y lo extraño, lo anómalo, entre comillas, es que a pesar de ese aporte y de ese identificarse con los pueblos a donde van, siempre han mantenido su perfil, su unidad, su característica. Volvemos enseguida, mis amigas y amigos, con una segunda parte que tiene que ver ya muy concretamente con los campos de exterminio. Regresamos, amigas y amigos, con Gaby, con Gabriela Steinitz. A nosotros dos, a ti, a mí, Gabriela, nos puso en contacto mi buena amiga Sara Reutemann, que sé que ahorita está en Israel, la Sara, ¿no? Bueno, y estoy muy contento de recibirte aquí, y el objeto fundamental de nuestro diálogo, no perdamos de vista, Gabriela, es tu abuela Trude Soyka, checa. Y cuéntanos un poquito de ella y los campos de exterminio, si te puedo pedir. Entonces, bueno, ella, para terminar el contexto, se casó en 1938, o sea, justo antes de la guerra, con un eslovaco, Dezider Schwarz. ¿Se casó en Europa? En Europa, sí, Yeah. sí. Con un eslovaco, Dezider Schwarz, y se fueron a vivir en la ciudad de Nitra, en Eslovaquia. Y ahí... ¿En Eslovaquia? En Eslovaquia, Yeah. ajá, o sea, era Checoslovaquia, pero Claro. digamos en la región eslovaca. En su propio país. Sí, pero esta región era un poco más segura porque la región de Chequia, o sea, Bohemia sobre todo, había sido anexada directamente al Reich. Así y fue. Claro, Los nazis más, se la tragaron, ¿no es cierto? exactamente. Primero a Polonia y luego a Checoslovaquia. Ajá. Y la tragaron militarmente. Sí, y los eslovacos resistieron un poco más. Entonces, parece que ahí permaneció escondida. La verdad es que mi abuelita nunca me contó la historia tal como fue. Más que nada yo descubrí cosas con documentos, con búsquedas. Investigación tuya. Sí. Y entonces, bueno, ella estuvo ahí con su esposo hasta más o menos 1944. Y ahí... Ahí en Nitra. En Nitra, ajá, Yeah. todo el tiempo. Y en 1944, en un documento sale que ella fue deportada a un primer campo de concentración. O sea, llegaron a descubrirle a tu abuela. Sí. Dieron con su paradero. Ajá, lo que pasa es que también en agosto de 1944 más o menos, a septiembre, hubo una insurrección de los eslovacos que fue seguida de una gran represión. Contra la ocupación alemana. Exactamente. Claro. Y que fue seguida de esta represión Sangrienta por parte represión. de los alemanes, de los nazis. Entonces, con esto fueron más atroces que nunca y buscaron hasta el fondo a los judíos. Y ahí es cuando deportaron a la mayoría de judíos eslovacos. ¿Tu abuelo? Y mi abuelo, no, él no es directamente mi abuelo, Dezider Schwarz. Lo que pasa, bueno, la historia es que ellos fueron a un primer campo en Eslovaquia, Serej. Fue un campo de tránsito. Y después ella estuvo en Auschwitz. ¿Fueron a Auschwitz? Estuvieron un mes en Auschwitz. Ahí le perdió de vista a su esposo. No se supo qué pasó. Y lo más probable es que haya muerto en las famosas marchas de la muerte. Que eran estas caminatas de la huida de los nazis con sus prisioneros judíos hacia el oeste, porque ya venían del otro lado los aliados soviéticos. Entonces, hasta eso mi abuelita fue transferida a otros 2 campos de concentración. Y estuvo en uno que se llama Kudowa Zakish, que es muy poco conocido, es un subcampo. Es decir, que era regido por un gran campo de concentración llamado Gross-Rosen. Era un campo adscrito. Un campo pequeño, pero adscrito a otro más grande. Exactamente, ajá. Entonces, de ahí, cuando los nazis descubrieron que ella estaba embarazada, le llevaron a otro campo donde juntaban a las mujeres embarazadas, Sitwerke Klanschonau, que ahora está en la frontera entre Polonia, Alemania y República Checa.
Y ahí estuvo hasta el final de la guerra, unos 3 meses más o menos. Dio a luz a su bebé. Ella fue liberada, tengo entendido, por el Ejército Rojo, Sí. por los soviéticos. Exactamente. Claro. Ajá. ¿Cómo es que se produce el traslado, el viaje de Trude, de tu abuela, hacia Occidente? Entonces, Cuéntanos de eso un poco. Bueno, fue liberada y a las pocas semanas su bebé se murió. Entonces ella estaba devastada, ¿no? Era una cosa terrible haber perdido a toda su familia, a su esposo, a su bebé. Entonces, Perdió al bebé, obviamente. Sí. 2 semanas después de la liberación, que son más, no sé... Una tragedia, ¿no? Ajá. Y entonces ella recorrió toda Europa en búsqueda de su familia y encontró un día en la Cruz Roja Internacional un papelito en el que estaba escrito con la letra de su hermano que él estaba buscando desde el Ecuador. También le estaba buscando. Sí, él estaba buscando a ella y a su familia, ¿no? Pero sobre todo se dirigía a ella. Y entonces, sí, era desde Ecuador y mi abuelita creo que no tenía ni idea dónde se encontraba este país. Era un tiempo en que en Europa se creía que el Ecuador estaba en el África. Exactamente. Porque en el África central hay un país con nuestro nombre. Ajá, sí. Entonces, la Guinea Ecuatorial, a veces le dicen Ecuador. Entonces, bueno, ella dijo, no me queda de otra, yo no voy a poder resistir vivir aquí en este continente lleno de estas memorias tan duras y en donde el antisemitismo todavía estaba vigente. Exactamente, ajá, todavía hubieron pogroms contra los judíos, sobre todo en Polonia, años después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, no, eso no fue el final de la tragedia para los sobrevivientes. Muchos se suicidaron, de hecho. Y bueno, ella entonces decidió, fue súper fuerte, a pesar de que no estaba bien de salud, cogió el barco y se vino al Ecuador. Sola. Totalmente sola. Encontró a su hermano. Y le encontró a su hermano. Y al lado de su hermano estaba otro personaje que 2 años más tarde, mi abuelita llegó en el 46 y en el 48 se casó con este otro señor que fue mi abuelo, Hans Steinitz. Yeah. Y él era otro sobreviviente del Holocausto. Steinitz, desde luego, no es tu consanguíneo, pero es tu abuelo. No, sí, él es mi consanguíneo. ¿Consanguíneo tuyo? Sí, él es mi abuelo directo. Correcto. Entonces, él fue su segundo esposo. Muy bien. Mientras yo les cuento a ustedes un poquito esta palabra que ya se ha ido de nuestro concepto, conciencia y memoria, quiero pedirle a Gabriela, si tienen ese libro, alguna fotografía de la abuela, tenme la lista, ¿no? Pogrom. Los pogroms eran las planificaciones y operaciones de persecución a los judíos y a otros, entre comillas, indeseables, por parte de regímenes fascistas, de derecha o de izquierda. Porque más tarde hay que recordar que en el tiempo de Stalin, concretamente Stalin, desde 1925 hasta el 53, donde este monstruo murió, cuando este monstruo murió, hubo muchos pogroms, muchas persecuciones a judíos en la Unión Soviética. Eso significa pogrom. Gabriela tiene ya lista, ¿no es cierto?, la fotografía de la abuela. Esta era mi abuela. Entonces... Gracias, Gabriela. Muy gentil. Cuando mi abuela llegó al Ecuador, descubrió en este país un lugar de paz, como un paraíso. Era una cosa totalmente diferente de Somos gente buena. de Europa. Totalmente. Ella estaba siempre muy agradecida. Mis dos, mi abuela y mi abuelo, siempre estuvieron muy, muy agradecidos con los ecuatorianos. La otra reflexión que quiero hacer a mis amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven, Gabriela, es que otra injusticia y otra inconsciencia que comete el mundo y muchos países y sociedades del mundo es que no se dan cuenta, los alemanes fundamentalmente, los españoles también, los italianos, pero los alemanes, cuando sacuden su árbol genealógico, les caen un montón de hojitas judías. Y sin embargo, ¿sí?, es donde afincó, donde se acunó un antisemitismo realmente furioso y criminal, ¿no? Es verdad. Así es. Esta es la verdad también, hay que decirla con toda oportunidad. Gabriela, quiero que me cuentes un poquito
de un festival que está preparando Sarah Reutemann, en el que tú estás involucrada. Rápidamente me cuentes que esto se va a dar en enero, una segunda parte de una serie de películas documentales sobre el Holocausto. Claro, bueno, todavía está en proyecto, ¿no? O sea, no es una cosa 100% concreta, pero es para este año. Es el festival La Fractura del Siglo, ¿no? Un ciclo La Fractura del Siglo. La Fractura del Cine. Es un festival que dura más o menos una semana y se presentan películas sobre el Holocausto. Ya hubo uno primero donde yo asistí en el cine 8:30, ¿no? Sí, de hecho creo que es la 5ª o 6ª edición, no estoy segura, pero sí, ya está. Yo estuve en el último. Años. Entonces sí, es algo que queremos que se perpetúe. Que continúe. ¿Y por qué razón? Porque Gabriela tiene razón, yo regreso a lo que dije hace un momento. El tema contra los judíos es un tema que reactiva la conciencia moral del mundo, porque no solo ellos, hay otros pueblos maltratados. ¿Cómo no ver, por ejemplo, que la raza negra ha sido maltratada, sojuzgada? Los indios, amerindios, han sido maltratados. Te cuento algo, aunque te parezca yo rubio, yo nací y fui pelirrojo. En Europa, los pelirrojos somos mal vistos, tenemos el gen ginger, el gen neandertal, y somos ubicados como gente al cual hay que mirar encima del hombro, gente inferior. Se nos tacha de violentos, se nos tacha de algunas otras cosas. Y quiero contarte algo para que te haga reír, pidiendo a nuestra audiencia perdón por una palabrota que voy a expresar, pero que es común en Europa. Dicen de los pelirrojos o que son unos pobres diablos o que son unos hijos de puta. Entonces, el discrimen está inscrito en el alma humana. Y cuando defendemos a los judíos, víctimas del Holocausto, estamos defendiendo a la especie humana y a la conciencia moral del mundo. Quiero que despidas nuestro diálogo con unas palabras y un mensaje para la gente. Sí, bueno, gracias por haberme invitado y solo para terminar con esto del festival, realmente yo nunca he estado implicada en este festival, pero es el primer año, la primera vez que la Casa Cultural Trude Soika va a participar. Y vamos a dar un énfasis especial en una exposición que se hizo recientemente en marzo de este año, de las obras de mi abuelita, que era artista, de Trude Soika, en el Memorial de Terezín, en la República Checa. Pues para ese festival, Gabriela, quedas invitada cordialmente por Enfoque TV y por este segmento que es uno de los dos que yo dirijo. Este se llama Diálogo Frontal, no neutral. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Muchísimas gracias.